Mi padre me llamó indigente en su gala de Navidad. Mi hermano, la hija inútil. Soporté su humillación en silencio, hasta que el anfitrión del evento me presentó como lo que soy, su jefa multimillonaria. Mi padre ni siquiera se molestó en bajar la voz. ¿De verdad tenemos que estar al lado de una mujer con aspecto de indigente de Nueva York? Preguntó con una sonrisa demasiado amplia, lo suficientemente alto para que los 200 invitados en su gala de Navidad lo escucharan. Mi hermano Ethan se inclinó, su voz cortante y urgente. Isabella, no me avergüences, esta gente está por encima de ti. Me quedé exactamente donde estaba. Con unos tacones prestados y un abrigo negro y sencillo, todos los ojos en la sala me encontraron y luego se apartaron. El desdén ensayado de la gente que sabía instintivamente qué cuerpos pertenecían a qué espacios. Nadie me defendió nunca, nadie lo había hecho para ellos. Yo era la hija que había desaparecido y fracasado. En silencio, la risa que siguió al comentario de mi padre fue un sonido disperso y nervioso como un temblor en la sala. Una mujer cerca de la mesa de champán apretó los labios, no por simpatía sino por la silenciosa satisfacción de presenciar la desgracia ajena. Un hombre que no reconocí le dio un codazo a su acompañante, susurró algo y ambos se dieron la vuelta con la facilidad coordinada de la gente que ya había decidido que no merecía más atención. Observé a mi padre alisarse la corbata, ese gesto familiar que hacía cuando intentaba parecer sereno. No se disculpó, se giró hacia una pareja cerca de la barra y ya se lanzaba a contar alguna historia sobre su último negocio, actuando como si llamara a su propia hija desamparada delante de 200 personas fuera simplemente un ingenioso preludio para la velada. Mi madrastra Catherine estaba a 1 metro de distancia con su sonrisa fija y frágil. No hizo ningún movimiento hacia mí. Catherine había perfeccionado el arte de estar presente sin involucrarse. Podía estar junto a un desastre y de alguna manera convencer a todos de que había estado mirando para otro lado. Sus dedos ajustaron su pulsera, un pequeño movimiento deliberado que comunicaba a cualquiera que observara que ella también había notado la mancha que yo representaba y había elegido permanecer al margen. Ethan me miró desde el otro lado de la sala. Mi hermano me lanzó una mirada que no era de compasión, era una advertencia clara y fría. Mantente pequeña, mantente callada, no empeores la situación. Había visto esa mirada antes en mi graduación, cuando intenté presentarle a mis amigos de la universidad en cada momento en que me atrevía a existir como algo más que una sombra en el fondo de su vida cuidadosamente curada. El salón de baile era impresionante. Mi padre había alquilado el gran salón del Club Hartford, un espacio impregnado de dinero viejo y tradiciones aún más antiguas. Candelabros de cristal esparcían luz sobre paredes revestidas con retratos al óleo de fundadores ya fallecidos. El árbol de Navidad medía casi 5 metros de altura, decorado con adornos que costaban más que mi primer mes de alquiler. Todos aquí eran alguien y ahora aquí estaba yo, su mayor vergüenza, de pie en medio de su triunfo como un defecto que no sé podía quitar. Recuerdo el momento en que decidí no irme. Eso es lo que la antigua Isabella habría hecho, la que creía que hacerse más pequeña podría eventualmente hacerla más fácil de amar, pero había pasado 7 años convirtiéndome en alguien que entendía que el espacio que ocupas en una habitación no se te concede, se reclama. Así que me quedé. Encontré un lugar cerca de uno de los altos ventanales donde el frío de diciembre se filtraba a través del cristal y ofrecía un agudo recordatorio de que todavía estaba viva. Afuera la nieve había comenzado a caer suave e indiferente. Un camarero pasó con una bandeja de champán, sus ojos pasaron a través de mí como si fuera un mueble. No me ofreció, no pedí. Fue entonces cuando lo vi entrar. Robert Sterling, el nombre en cada invitación. Sterling Capital era el tipo de firma que no necesitaba devolver las llamadas de gente como mi padre. Observé a Robert moverse por la sala sin prisa, como la gente se inclinaba hacia él, como las plantas hacia el sol. Tenía el tipo de presencia que el dinero por sí solo no puede comprar. Mi padre lo interceptó cerca de la barra con la mano extendida y una sonrisa demasiado amplia. Pude leer la cruda desesperación en su postura, la ligera inclinación hacia adelante, la forma en que su mano libre gesticulaba demasiado ampliamente tratando de fabricar importancia. Robert fue educado. Le estrechó la mano a mi padre. Asintió a algo que dijo y luego sus ojos se movieron más allá del hombro de mi padre. Me encontraron al otro lado de la sala. No aparté la mirada por un momento. Ninguno de los dos se movió. Mi padre seguía hablando, señalando ahora a Ethan, tratando de tejer una narrativa de éxito y logros familiares, pero Robert ya no escuchaba. Se disculpó. Vi caer el rostro de mi padre, la confusión parpadeando antes de que se recompusiera. Robert caminaba hacia mí. Pensé en la primera vez que lo conocí en una sala de conferencias con vistas a Central Park. Yo llevaba un traje de segunda mano. Mi currículum impreso en papel prestado me había hecho una pregunta en esa entrevista. ¿De qué tienes miedo?, le dije. La verdad, tenía miedo de convertirme en alguien que necesitaba permiso para existir. Me contrató en el acto. Ahora, 7 años después, cruzaba el salón de baile de mi padre con esa misma expresión curiosa. Se detuvo frente a mí. Las conversaciones cercanas vacilaron y luego se detuvieron por completo. La copa de champán de alguien se detuvo a medio camino de sus labios. Isabella, dijo, y la forma en que dijo mi nombre lo hizo sonar como una promesa cumplida. Mi padre se materializó a nuestro lado, su radar social finalmente activado.
¿Se conocen?, preguntó con una voz falsamente ligera. Robert lo miró y vi el cambio de la cortesía a una incredulidad silenciosa y directa. Por supuesto, dijo, es su jefa. La sala quedó en completo silencio, incluso el ruido ambiental de copas tintineando y pies arrastrándose pareció contener la respiración. Observé el rostro de mi padre pasar por la confusión, la sospecha y, luego, algo que parecía innegablemente miedo. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Robert no había terminado. Isabella es la accionista mayoritaria de Sterling Capital. Lo ha sido durante 3 años. Supuse que lo sabía. No les había dicho nada. Les había dejado creer que yo no era nadie, porque ser nadie era el único papel que me habían ofrecido. La mano de mi padre tembló mientras alcanzaba su copa de champán a nuestro alrededor. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud como una marea creciente. Miré a Ethan. Su rostro estaba pálido, su mandíbula floja. Miré a mi madrastra, su sonrisa fija se había resquebrajado revelando algo crudo debajo. Miré a mi padre, el hombre que me había llamado desamparada delante de todos a los que quería impresionar, y me di cuenta de que esta noche no se trataba de demostrar en quién me había convertido, se trataba de estar en una sala llena de gente que me había descartado, y descubrir que sus opiniones ya no tenían ningún peso. Habían pasado años obligándome a sentirme pequeña. Esta noche ellos eran los que no sabían dónde ponerse. No me di cuenta de que estaba sucediendo al principio. Nadie lo hace cuando la extracción es gradual. Después de la graduación acepté un trabajo que sonaba lo suficientemente impresionante como para silenciar a mi padre, analista junior. El nombre de la empresa tenía suficiente peso para sugerir un futuro. Él asintió una vez, de la manera en que solía hacerlo cuando algo apenas superaba el listón mínimo de sus expectativas. Esa debería haber sido mi primera advertencia. La oficina no era abiertamente cruel. Todos sonreían, todos hablaban de oportunidades como si fuera un premio que se ganaba esperando tu turno. Llegaba temprano porque la presencia se sentía como protección. Me quedaba hasta tarde porque el trabajo sin terminar tenía una forma de migrar a mi escritorio incluso cuando no estaba oficialmente asignado a mí. La gente dejó de preguntar si podía ayudar y comenzó a asumir que lo haría. Se sintió como validación al principio. Siempre es así. Eres buena en esto, dijo alguien una vez mirando por encima de mi hombro mientras corregía números que no cuadraban. Simplemente ves las inconsistencias que otros pasan por alto. Sonreí y dije gracias. No cuestioné por qué esos otros ya eran socios para el invierno. Mi escritorio se había convertido en el destino silencioso de los problemas, no en la lista oficial, solo cabos sueltos que necesitaban ser atados, archivos que necesitaban limpieza, clientes que nadie quería gestionar pero que todos querían que se manejaran con éxito. Cuando un asociado senior no cumplía un plazo, el trabajo se deslizaba silenciosamente hacia mi rincón. Cuando una presentación necesitaba ser salvada, me añadían a la cadena de correos electrónicos tarde, justo a tiempo para arreglarlo y lo suficientemente temprano para ser culpada. Si todo el esfuerzo colapsaba, dejé de contar las horas, dejé de llevar mi portátil a casa. En las reuniones veía a la gente explicar conclusiones a las que yo había llegado sola a medianoche, hablando con la confianza que provenía de saber que nunca serían cuestionados. Aprendí a mantener mi rostro neutral cuando mis propias palabras volvían a mí en la voz de otra persona. Nadie mentía, simplemente omitían mi contribución. Las evaluaciones de desempeño iban y venían. Mi gerente se sentaba frente a mí. Eres increíblemente fiable, Isabella, dijo con las manos entrelazadas. Esa cualidad es rara, fiable, no prometedora, no avanzando. Cuando pregunté sobre el crecimiento dudó una fracción de segundo que me lo dijo. Todo haces un trabajo excelente, dijo con cuidado, pero los roles de liderazgo requieren presencia, visibilidad. Tiendes a pasar desapercibida. Asentí porque asentir se había convertido en un reflejo. Salí de la evaluación con una carga de trabajo más pesada y la clara sensación de que debería estar agradecida por la carga adicional. El proyecto que finalmente quebró mi compostura llegó sin ceremonia. Un cliente volátil con un historial de amenazas de litigio, áreas grises legales que nadie quería tocar. El tipo de cuenta que podría erosionar la reputación de la firma rápidamente. Todos los suficientemente senior ya la habían rechazado. El archivo apareció en mi escritorio a las 4:47 de un viernes por la tarde, sin reunión, sin explicación, solo una nota de mi gerente: eres constante, confiamos en tu fiabilidad. La confianza es una carga cuando no va acompañada de protección. La primera semana trabajé hasta las 2 de la mañana cada noche. La segunda semana dejé de ir a casa por completo. Guardaba una muda de ropa en el cajón de mi escritorio y me duchaba en un gimnasio a 3 cuadras de distancia. Para la cuarta semana había desarrollado un leve temblor en la mano que aparecía cada vez que intentaba sostener una taza de café firme. Aprendí detalles que nunca se suponía que debía saber. Asumí la responsabilidad de decisiones que nadie más respaldaría. Cuando el cliente amenazó con retirar la cuenta por una cláusula que no había escrito, fui yo quien voló a Chicago con 6 horas de antelación para sentarme en una sala de conferencias y absorber su ira durante 3 horas mientras mi gerente asistía al recital de su hija. Cuando mi estrategia evitó una pérdida financiera significativa, el alivio en la oficina fue casi audible. El socio presentó los resultados en la cena de celebración. Mi gerente levantó su copa y agradeció el esfuerzo del equipo. Me senté en el extremo más alejado de la mesa y aplaudí, mis manos doloridas por semanas de esfuerzo, mi nombre ausente de una manera que ahora sé
Sentía calculada esa noche, no lloré, me senté en el suelo de mi pequeño apartamento con el portátil todavía abierto y mis manos aún temblando. No había comido una comida completa en 3 días. Mi reflejo en la ventana oscura parecía alguien que no reconocía, con los ojos hundidos, la piel grisácea, una máquina funcionando con los humos. La revelación no llegó como una visión. Llegó como un agotamiento demasiado completo para sostener las ilusiones necesarias. No me estaban preparando para ser socia, no. Me estaban preparando para avanzar, me estaban utilizando porque era fiable, porque absorbía la presión sin oponerme, porque carecía de las conexiones poderosas que los obligarían a tener cuidado conmigo. Pensé en mi familia entonces, en cómo mi utilidad como cuidadora después del fallecimiento de mi madre había sido confundida con amor. El patrón se sentía devastadoramente familiar. Comencé a prestar atención, no con ira sino con absoluta claridad. Noté quién hablaba libremente y quién esperaba una invitación, a quién se le perdonaban los errores catastróficos y a quién se eliminaba silenciosamente de la lista de circulación. Observé cómo el crédito se movía consistentemente hacia arriba mientras que la responsabilidad fluía hacia abajo. No tenía nada que ver con la inteligencia, tenía todo que ver con quién podía permitirse irse. 3 semanas después de la cena de celebración, mi gerente dejó caer otra tarea de último minuto en mi escritorio mientras recogía mis cosas. Era la 4ª vez ese mes. ¿Puedes encargarte de esto esta noche, Isabella?, preguntó casualmente. Miré el archivo, luego a él sosteniendo las llaves de su coche con el abrigo ya puesto. La palabra salió antes de que hubiera decidido conscientemente decirla. No. La pausa que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado en esa oficina. Lo siento. Su voz transmitía una genuina confusión, como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Dije no. Mi voz era firme aunque mi corazón martilleaba. Me gustaría entender cómo esta tarea específica encaja en mi rol definido de ahora en adelante. Bueno, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Todos necesitamos ser flexibles para crecer en este entorno. Asentí lentamente dejando mi bolso. He demostrado flexibilidad, dije. Ahora requiero claridad. Después de eso el aire entre nosotros se enrareció. No hostilidad abierta, pero sí una aguda sospecha. Todavía me daban trabajo, pero ahora había miradas cautelosas cuando no me ofrecía voluntariamente para trabajo extra de inmediato. Alguien más tenía que hacerlo y la inconveniencia se mostraba en sus rostros. Por primera vez entendí lo que siempre había sido cierto. No me habían valorado porque era callada y competente, me habían valorado porque no me resistía, y en el momento en que lo hice, incluso cortésmente, me convertí en un problema inconveniente. No renuncié todavía, no me quedé el tiempo suficiente para mapearla. Máquina, el tiempo suficiente para aprender dónde residía el verdadero poder y qué información era verdaderamente valiosa. Pensaron que estaban drenando mi potencial, no se dieron cuenta de que había dejado de volcarme en su sistema en silencio. Metódicamente, sin decírselo a nadie, comencé a prepararme para una carrera que no requería el permiso de nadie. Nunca se dieron cuenta y eso al final fue su error irreversible. La conversación que formalmente separó mi vida de mi familia ocurrió un sábado por la tarde en abril. Recuerdo el peso de ese día, sabiendo que debería haber estado estudiando para los exámenes finales en mi apartamento de Nueva York, pero en cambio conduciendo de regreso a Connecticut. La voz de mi padre por teléfono había sido cortante, profesional, exigiendo mi presencia para discutir algo importante. Supe al instante que no eran buenas noticias. Mi padre nunca me llamaba para celebraciones. Llegué justo después del mediodía. Las premiadas rosas de Catherine florecían a lo largo del camino meticulosamente cuidado. Ethan ya estaba allí sentado rígidamente en la sala de estar, evitando mi mirada. Isabella. La voz de mi padre cortó el silencio. Ven al estudio, por favor. El estudio siempre fue su lugar de juicio. Roble oscuro, sillas de cuero, paredes revestidas de libros que servían más como decoración que como material de lectura. Se sentó detrás de su escritorio como un monarca a punto de dictar un edicto, con Catherine de guardia a su lado. Me senté en la silla frente a él, la misma silla que había absorbido una década de su decepción en mí. Necesitamos hablar sobre tu futuro, comenzó mi padre con las manos entrelazadas sobre la madera oscura. Esperé. Catherine y yo hemos estado discutiendo tu situación y estamos profundamente preocupados por el camino profesional que has elegido. Mi situación, yo era un problema, una variable que necesitaba ser manejada, no una persona a ser respetada. Estoy en camino de graduarme con altos honores, declaré manteniendo mi tono plano. Ya tengo 3 ofertas de trabajo competitivas en finanzas en Nueva York, replicó él, enfatizando el nombre de la ciudad como si fuera sinónimo de imprudencia. Si en Nueva York, se inclinó hacia adelante, un gesto persuasivo practicado. Creemos que deberías reconsiderar. Vuelve a casa, puedo conseguirte un puesto en la firma. Ethan se hará cargo de la oficina de Hartford eventualmente y nos vendría bien alguien discreto para manejar el lado administrativo. El lado administrativo, después de 4 años de incansable lucha académica y profesional para alcanzar los rangos más altos de mi universidad. ¿Quieres que sea la secretaria de Ethan?, traduje, encontrando su mirada. No seas deliberadamente dramática, Isabella. Sería un puesto de gestión de alto nivel, eventualmente proporciona estabilidad. Miré a Catherine, su rostro era neutral, pero el pequeño endurecimiento alrededor de sus ojos reveló la satisfacción. Esta era su victoria. Yo de vuelta bajo control, posicionada para servir al heredero legítimo. ¿Y si me niego? Mi
Padre suspiró un sonido pesado con paciencia exagerada. Isabella, estamos tratando de ofrecerte una red de seguridad. Nueva York es un lugar despiadado y esos trabajos que estás considerando exigen conexiones que simplemente no posees, no son seguros. Quiso decir que no tenía un fondo fiduciario, no tenía una red de amigos de la familia esperando para atraparme. Dicen heredaría todo. Yo no heredaría nada más que una vida de que me dijeran que no era suficiente. Me tengo a mí misma, dije con una convicción tranquila en mi voz. Esa es mi conexión. Él negó con la cabeza con desdén. Esta racha de terquedad es precisamente el problema. Sientes esta necesidad de demostrar algo, pero el mundo no recompensa el esfuerzo bruto. Isabella recompensa a las personas que entienden su posición. Gente como yo. Las palabras me helaron aunque las esperaba. ¿Qué significa esa frase exactamente?, pregunté. Significa que necesitas dejar de fingir que eres una fuerza de la naturaleza. Eres mi hija y eso conlleva ciertas expectativas familiares. Deja de actuar como si fueras una potencia independiente. Me levanté lentamente, impulsada por un instinto más allá del pensamiento consciente. Tu hija, repetí dejando que la burla llenara la palabra. No me he sentido como tu hija en años. Me he sentido como una molestia, un problema que esperabas que se resolviera silenciosamente. Catherine intervino suavemente. Isabella, estamos tratando de ayudarte. Has estado luchando sola durante tanto tiempo. Déjanos proporcionar estructura. ¿Para hacer qué? Para desaparecer más completamente en la sombra de Ethan. Miré hacia la puerta. Ethan todavía fijo en su teléfono fingiendo sordera. Ethan, lo llamé, mi voz cortando la habitación. ¿No tienes opinión sobre esto? ¿Sobre que me pidan que vuelva a casa y sea tu subordinada? Levantó la vista sobresaltado y luego bajó rápidamente los ojos. No es así, Isabella. Papá solo piensa que sería mejor para ti estar más cerca del apoyo familiar. Familia, me reí, el sonido agudo y doloroso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me defendió? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que realmente pertenecía aquí? La única respuesta fue un pesado silencio. La expresión de mi padre se endureció. La fachada del padre preocupado se desvaneció. Si te vas, declaró su voz ahora plana y definitiva, si sales de esta casa y regresas a Nueva York en contra de mis deseos, estás completamente sola. No esperes ningún apoyo financiero, no esperes ninguna conexión profesional. Nunca dejaré claro a todos en mi red que elegiste cortar los lazos. No usarás mi nombre como referencia, no reclamarás ninguna conexión con esta familia en ningún contexto profesional. La amenaza era precisa, quirúrgica. No solo me estaba cortando financieramente, estaba amenazando con envenenar el pozo. Nunca he esperado nada de ti, repliqué. Te aseguraste de eso hace años. Entonces entiende esto. No vuelvas cuando todo se desmorone. No aparezcas aquí arruinada financieramente y sin trabajo esperando que te salvemos. Tú eliges el camino, vives con las consecuencias absolutas. Lo miré buscando el más mínimo rastro del padre que recordaba de mi primera infancia. No estaba allí. Entiendo los términos, confirmé. Él asintió una vez, una señal de que consideraba la discusión cerrada y asimismo el vencedor. Una última cosa, agregué, cuando me vaya no será porque no cumplí con tu estándar, será porque elegí una vida infinitamente mejor que la que me ofreces. Y cuando todo lo que construya demuestre que estás equivocado, no te atrevas a reescribir la historia. No afirmes que me apoyaste. Perdiste ese derecho el día que decidiste que no valía tu tiempo. La expresión compuesta de Catherine parpadeó en sorpresa. Antes de que pudiera recuperarse, la mandíbula de mi padre se tensó. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver hasta que seas alguien de consecuencia. Caminé hacia la puerta del estudio. Mi mano estaba en el pomo del latón cuando lo sentí, un temblor recorriendo todo mi cuerpo, el tirón visceral de querer que me detuviera, querer que dijera algo, que hiciera esto innecesario. No dijo nada. Me volví. Cuando vuelva, papá, prometí con la voz firme a pesar del temblor, no me reconocerás y para entonces tu opinión no importará en absoluto. Conduje de regreso a Nueva York esa noche. Durante la primera hora seguí mirando mi teléfono en el asiento del pasajero esperando que se iluminara una llamada, un mensaje, cualquier cosa. La pantalla permaneció oscura. No empaqué nada de mi habitación de la infancia. Dejé las fotografías, los viejos trofeos, el fantasma de la chica que solía ser. Había anticipado devastación o ira. En cambio sentí una intensa y liberadora ligereza, el peso de tratar de conformarme a un espacio que nunca estuvo destinado a mí. Finalmente se había levantado. Estaba verdaderamente sola, sin nadie a quien llamar si el mundo se volvía en mi contra, pero también era innegablemente libre, libre de la esperanza de que cambiaran, libre del ciclo de pequeñas humillaciones, libre de la mentira de que el amor tenía que ganarse a través de la autodisminución perpetua. Mi padre había lanzado un desafío: no vuelvas hasta que seas alguien. Lo acepté. Nueva York no me recibió con los brazos abiertos. La ciudad exige un tributo. Primero toma todo lo que creías saber sobre ti misma y lo muele probando qué sustancia central queda. Llegué con una oferta de trabajo de analista junior que pagaba lo justo para asegurar el alquiler en un apartamento compartido y estrecho en Washington Heights. 4 compañeros de cuarto, un baño, un olor constante a pizza vieja y ambición. Mi dormitorio era una caja estrecha. Se suponía que era temporal. Duró 2 años. Por primera vez en mi vida era completamente anónima. Nadie conocía el apellido de mi familia, mi pasado o la historia disminuida que me habían asignado. Era solo otra joven de 22 años con hambre persiguiendo un futuro que aún no se había materializado. Mi trabajo era en una pequeña firma de inversión en Midtown. No un nombre reconocible, pero lo suficientemente respetable. Mi título significaba
que ejecutaba cualquier tarea tediosa que los de arriba consideraran por debajo de su tiempo. Notaron el esfuerzo, pero no a la persona, no. Al principio aprendí rápidamente que trabajar duro era insuficiente. La ciudad estaba saturada de gente que trabajaba 80 horas a la semana solo para mantener su lugar. El trabajo duro era la tarifa mínima de entrada. El avance requería algo completamente diferente. La primera crisis real llegó en mi tercer mes. Mi compañera de cuarto, una asistente legal que trabajaba de noche, se mudó sin previo aviso, llevándose el depósito de seguridad y dejándome responsable de su parte del alquiler. Tenía 11 días para encontrar $300 que no tenía. Vendí mi portátil, el bueno que mi madre me había dado antes de fallecer. Compré uno usado de reemplazo por la mitad del precio y comí fideos instantáneos durante 6 semanas hasta que cubrí el déficit. Nadie en el trabajo notó la pérdida de peso. Nadie preguntó por qué dejé de ir a almorzar. Me tomó 18 meses aislar la diferencia clave entre las personas que avanzaban y las que se quedaban congeladas. 18 meses de llegar temprano, quedarme hasta tarde y ver a personas con la mitad de mi diligencia pasarme por delante como si estuviera quieta. En mi primer año señalé un error en un análisis de un acuerdo que le habría costado a la firma una cantidad significativa de dinero. Envié la corrección a mi supervisor directo, él la reenvió a su supervisor sin mi nombre adjunto. El socio que presentó el análisis corregido recibió una bonificación. No dije nada, tomé nota de la lección. Me quedaba hasta tarde una noche en mi segundo invierno compilando un informe complejo que había sido dejado descuidadamente en mi escritorio a las 4 con una fecha límite por la mañana. La oficina estaba en silencio. Oí pasos y levanté la vista para encontrar a Marcus Chen, uno de los socios principales, de pie en la entrada de mi cubículo. ¿Todavía estás aquí?, observó sin cuestionarlo. Terminando el informe, Harwell, repliqué. ¿Quién te asignó eso? Petersen. Petersen, repitió el nombre con mal sabor. Ese informe era su responsabilidad principal. Se supone que debe presentarlo mañana. No ofrecí ninguna explicación. ¿Qué piensas del acuerdo, Isabella? La adquisición de Harwell. Dudé. Nadie me había pedido nunca mi opinión, solo mi producción mecánica. Es excesivamente arriesgado, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Las proyecciones se basan en una tasa de crecimiento supuesta del 15%, pero el sector de la empresa ha promediado un 7% en los últimos 5 años. O la firma tiene información no pública o alguien confía en la suposición de que nadie se molestará en escudriñar los cálculos. Marcus me estudió durante un largo momento. ¿Tú escudriñas los cálculos? Siempre reviso los cálculos, confirmé. Se levantó abrochándose la chaqueta. Termina el informe, incluye tu análisis, pero colócalo en un apéndice separado. Pon tu nombre en ese apéndice. Se fue. El acuerdo de Harwell colapsó 3 semanas después. Alguien efectivamente había confiado en cálculos descuidados. Petersen fue discretamente escoltado fuera del edificio. Marcus Chen me convocó a su oficina al día siguiente. Tienes buenos instintos, dijo, mirando el paisaje urbano, pero el instinto es meramente observación. Necesitas aprender estrategia para desplegarlo. Se convirtió en mi mentor no oficial. Marcus me enseñó no sobre finanzas sino sobre la anatomía del poder, cómo se mueve a través de las habitaciones, cómo se esconde a plena vista. Pero la mentoría no me protegió del día a día. En mi tercer año cometí un error de cálculo en un acuerdo menor. El cliente se dio cuenta. Mi gerente me llamó a su oficina y me dijo que tenía suerte de que el cliente fuera indulgente, que otro error como este sería anotado en mi expediente. El error se había originado en datos proporcionados por un analista senior que era sobrino de un miembro de la junta directiva. Presentar esa evidencia me costaría más que el silencio. Absorbí la advertencia. Comencé a revisar todo 3 veces, incluyendo el trabajo que no era mío. Tu familia, comentó Marcus una vez. Nunca hablas de ellos. No hay nada de consecuencia de que hablar. Bebió un sorbo de su vino. Todos tienen una historia. La única pregunta real es si ellos te poseen a ti o tú posees la historia. Pensé en el estudio de mi padre. Creen que soy una irrelevancia, un fracaso que tontamente huyó a una ciudad que eventualmente la consumirá. Marcus dejó su copa con decisión. Esa, Isabella, es tu mayor ventaja. El oponente más efectivo es aquel al que nadie está observando. No entendí completamente su significado. Entonces tenía 34 años y estaba a punto de embarcarme en el siguiente nivel. Me mudé de Washington Heights a un pequeño apartamento completamente privado en Brooklyn. Cambié de trabajo a una firma más grande donde las apuestas eran exponencialmente más altas y las lecciones más brutales. Dejé de publicar cualquier cosa pública. Las pocas llamadas superficiales de casa cesaron por completo. Para cuando cumplí 27 años me había convertido en alguien completamente irreconocible para mi familia. La chica que era fácilmente borrada todavía estaba allí, pero ahora estaba blindada. Estaba lista para el siguiente nivel. Nunca se dieron cuenta y eso al final fue su error irreversible. Nadie ofrece un curso sobre cómo ver lo que otros pasan por alto. No es una habilidad que se adquiere en un aula. La desarrollas de la manera en que un cuerpo crea tejido cicatricial capa por capa. Cada pequeño trauma dejando atrás algo más resistente y perspicaz que lo que había antes. Mi capacidad para anticipar problemas, para notar las sutiles inconsistencias en los datos y el comportamiento provenía directamente de años de
Ser invisible cuando todos te ignoran. Aprendes a mirar todo lo demás. La información más vital no está en los informes formateados o en las presentaciones pulidas. Vive en los silencios, las miradas rápidas, las cosas que la gente revela cuando creen que nadie que realmente importe está prestando atención. En la segunda firma a la que me uní había una socia directora llamada Victoria Ashford. Tenía 63 años, llevaba 40 en el negocio y poseía una reputación severa de destruir carreras con una sola mirada escéptica. El personal junior la evitaba activamente usando las escaleras en lugar de compartir un ascensor. Yo la busqué. No fue valentía, fue necesidad calculada. Estudié a Victoria en las reuniones. Rara vez hablaba primero y casi nunca hablaba en absoluto a menos que sus palabras cambiaran irrevocablemente la dirección de la conversación. Cuando finalmente hablaba, salas enteras se reconfiguraban en torno a su autoridad. Necesitaba entender la mecánica de ese poder. Empecé a quedarme hasta tarde los días que sabía que ella estaba en la oficina. Nuestros espacios de trabajo estaban en el mismo piso. El de ella una oficina en la esquina con vistas imponentes, el mío un cubículo cerca de la ruidosa fotocopiadora. Encontré razones para pasar por su puerta, para ser visible para ella sin ser nunca intrusiva. Una noche, unas 3 semanas después de comenzar mi estrategia, me llamó mientras pasaba. Eres la analista que señaló el error de Meridian, ¿verdad? Me detuve en su puerta abierta. Si entra, cierra la puerta. Su oficina era minimalista, cada superficie despejada excepto por su portátil y un pesado vaso de cristal medio lleno. Me senté en la silla que me indicó. ¿Por qué lo detectaste?, preguntó sin preámbulos. Lo siento, el error. 3 analistas senior con décadas de experiencia revisaron ese acuerdo antes de que llegara a tu escritorio. Ninguno de ellos vio la discrepancia que señalaste. ¿Por qué tú sí? Consideré la pregunta. La respuesta honesta y simple era también la verdad más potente. Porque no tenía la opción de asumir que era correcto. Victoria me observó por encima del borde de su vaso. La mayoría de la gente asume la corrección. Es más rápido, es más fácil, requiere menos riesgo personal. No tengo el lujo de asumir nada. ¿Y por qué es eso, Isabella? Encontré su mirada aguda e inquebrantable. Porque si me equivoco no hay nadie que me defienda. No poseo el tipo de trasfondo que permite segundas oportunidades. Algo sutil cambió en su expresión, no simpatía, de la cual Victoria parecía incapaz, sino un reconocimiento agudo y clínico. Bien, dijo asintiendo. Una vez usa esa deficiencia. Victoria se convirtió en la segunda persona indispensable en mi educación de Nueva York, donde Marcus me había enseñado la física del apalancamiento. Victoria me enseñó el arte aplicado de desplegarlo, como reconocer, acumular y usar información crítica antes de que alguien más la usara como arma contra mí. La información es la única moneda que realmente importa, me dijo una vez. No el dinero es simplemente como la gente sin acceso a información clave intenta llevar la cuenta, pero antes de que pudiera desplegar información tenía que sobrevivir a las consecuencias de tener razón. La primera vez que corregí el análisis de un colega senior en una reunión, la sala se enfrió. El colega, un hombre llamado David que llevaba 15 años en la firma, me sonrió solo con la boca y dijo: gracias por esa perspectiva, Isabella. En una semana fui reasignada de su equipo de proyecto a una revisión de cumplimiento sin salida. La segunda vez aprendí a canalizar mis correcciones a través de Victoria, primero dejando que ella las presentara como sus propias observaciones. El crédito fluía hacia arriba, la protección fluía hacia abajo. Bajo su exigente supervisión desarrollé la habilidad que eventualmente me haría invaluable. Aprendí a detectar patrones no obvios en los datos, a predecir cambios en el mercado, no a través de fórmulas predictivas, sino entendiendo los miedos y motivaciones específicas de los individuos que toman las decisiones. Los números cuentan una parte de la verdad, pero la verdad última reside en el elemento humano. Mi habilidad fue probada por completo durante una importante decisión de la firma. Los socios estaban considerando adquirir una empresa tecnológica de alto crecimiento que parecía impecable en el papel. Todos celebraban las inminentes bonificaciones. Pasé 3 semanas escudriñando cada documento. Algo se sentía fundamentalmente mal, pero los balances eran prístinos, demasiado prístinos. Las 2 primeras semanas no arrojaron nada. Seguí hilos que no llevaban a ninguna parte. Una relación con un proveedor que parecía inusual pero resultó ser legítima. Un patrón de reconocimiento de ingresos que parecía agresivo pero que entraba dentro de los estándares contables. Empecé a dudar de mis propios instintos. En la 14ª noche casi me rindo. El acuerdo estaba programado para cerrarse en 10 días. El socio que defendía la adquisición ya había comenzado a discutir los plazos de integración, pero la incorrección persistía, algo que no podía nombrar. Profundicé más centrándome en los archivos de las subsidiarias, retrocediendo a través de 3 años de enmiendas a las estructuras corporativas. El día 17 lo encontré: una empresa fantasma registrada en Delaware que poseía la mayoría de los pasivos de la empresa tecnológica. La deuda estaba ausente de los estados financieros principales porque técnicamente pertenecía a una entidad diferente. Sin embargo, esa empresa fantasma era propiedad total del fundador, lo que significaba que la deuda sería absorbida por el adquirente. Nosotros presenté mis hallazgos a Victoria. Miró la documentación durante exactamente 90 segundos antes de levantar el teléfono. 2 horas después la adquisición estaba muerta. Al socio que había defendido el acuerdo, un veterano de 20 años, se le pidió que vaciara su oficina al final de la
semana nadie fuera de ese pequeño círculo supo que yo había sido quien descubrió el fallo catastrófico. Victoria aseguró mi anonimato no. Estás lista para ser visible, explicó con calma. Cuando te atribuyes el mérito de terminar un acuerdo tan grande creas enemigos poderosos y permanentes. Si creas enemigos antes de tener el poder para sobrevivir a ellos no sobrevivirás en absoluto. Así que mantuve mi invisibilidad por ahora, pero hay una diferencia crucial entre ser invisible porque otros te descartan y ser invisible porque tú lo eliges. Lo primero es una debilidad, lo segundo es una poderosa ventaja estratégica. Pensé en mi familia. Todos los años fui borrada en contra de mi voluntad, ahora yo elegía mi propia desaparición, y esa elección marcó toda la diferencia del mundo. El éxito posterior de la firma se atribuyó a un liderazgo cauto e inteligente. Mi nombre no apareció en ninguna parte del informe anual, en ninguna parte de los comunicados de prensa, pero Victoria lo sabía, y lo que es más importante, yo lo sabía. Fue entonces cuando comencé a construir algo enteramente mío. Comenzó modestamente. Los fines de semana, rastreaba oportunidades que la firma había ignorado, acuerdos que no encajaban en su rígido portafolio pero que tenían un potencial no evidente. Analizaba sectores que habían pasado por alto, empresas demasiado pequeñas para atraer su atención establecida. Pero el análisis sin capital es un ejercicio académico. Había ahorrado agresivamente desde mi primer sueldo, viviendo en apartamentos más pequeños de lo que podía permitirme, rechazando la inflación del estilo de vida que consumía a la mayoría de mis compañeros. Para mi quinto año, había acumulado lo suficiente para una inversión semilla significativa. No era dinero que cambiara la vida, pero sí lo suficiente para tener mi propia piel en el juego. Hice 3 pequeñas inversiones en mi primer año de independencia silenciosa. 2 fracasaron por completo. La tercera me devolvió mi capital con ganancias modestas. Los fracasos me enseñaron más que el éxito. Aprendí que tener razón sobre el potencial no significaba nada si el fundador no podía ejecutar, si el momento era incorrecto, si 100 variables que no había considerado conspiraban contra el resultado. No planeaba dejar la firma de inmediato, pero me estaba preparando para una independencia singular. La oportunidad que lo cambió todo vino de una fuente inesperada. Una fundadora que había conocido brevemente en una conferencia se puso en contacto conmigo, buscando capital semilla para su plataforma de tecnología educativa diseñada para ayudar a estudiantes universitarios de primera generación a navegar por la ayuda financiera. Los números eran modestos pero convincentes, el mercado estaba desatendido y el discurso de la fundadora, su impulso feroz e inquebrantable, me recordaba tanto a mí misma a los 22 años. No conocía a nadie que estuviera interesado en esta escala de inversión, pero conocía a alguien que podría conocer a alguien. Llamé a Marcus Vargas. Hay algo que quiero mostrarte, dije. No es para la firma. Es para una inversión estratégica independiente. Él guardó silencio durante un largo momento. Cena el sábado. Trae todo lo que has desarrollado. Esa cena fue el paso inaugural hacia todo lo que siguió. Marcus no invirtió él mismo, pero me presentó a alguien que sí lo hizo, y eso llevó a otra presentación, que llevó a otra, hasta que ya no era simplemente un analista. Estaba construyendo silenciosamente una base que nadie podría arrebatarme. La invitación llegó un martes por la tarde cualquiera, anidada entre correos electrónicos sobre cumplimiento y informes trimestrales. Llevaba un nombre que reconocí al instante, pero con el que nunca había mantenido correspondencia, Elena Herrera. Dirigía Herrera y Partners con una autoridad silenciosa y aterradora que aseguraba que incluso las voces más agresivas de las finanzas bajaran su volumen al hablar con ella. El mensaje era breve, formal y engañosamente simple, una reunión privada en su casa la semana siguiente. El tema era los mercados emergentes en la próxima década. Se solicitaba mi asistencia. Solicitada, no exigida ni requerida. Ese era el lenguaje de la gente que sabía que su solicitud era funcionalmente una orden. Había oído hablar de las reuniones de Elena de la misma manera que uno oye hablar de sociedades secretas. Nunca se publicitaban, nunca se discutían en la prensa y nunca aparecían en las redes sociales. Lo que sucedía en la residencia de Elena se quedaba allí, protegido por el entendimiento mutuo de que todos los presentes tenían una reputación considerable que proteger. Victoria me había dicho una vez que en estas reuniones era donde se tomaban las decisiones reales, no en las salas de juntas, sino en bibliotecas privadas con un whisky caro, donde los apretones de manos significaban más que los contratos.
La noche de la reunión, llevé un vestido azul medianoche que había encargado para una ocasión que aún no había definido. Era simple, de corte perfecto, lo suficientemente caro para pertenecer, pero lo suficientemente sobrio como para no gritar por atención. En salas como esta, la ostentación evidente era el camino más rápido hacia el descarte. La casa de Elena, ubicada en el Upper East Side, era uno de esos monolitos de piedra caliza que susurraban sobre una riqueza permanente y arraigada. Una mujer con un traje oscuro tomó mi abrigo y me guió a través de un vestíbulo revestido de arte abstracto que sabía que era invaluable. La reunión se celebró en la biblioteca, una habitación con paneles de madera cálida, forrada con volúmenes encuadernados en cuero y amueblada con antigüedades. Había quizás 25 personas presentes. Reconocí a un senador prominente, a un gestor de fondos de cobertura cuyo nombre dominaba las noticias financieras y a una mujer que había estado en la portada de Forbes el mes anterior. Y luego estaba yo, Isabella Castillo, 30 años, sin un apellido familiar reconocible, sin una historia establecida y sin una razón obvia para estar entre esta élite. Tomé una bebida y me posicioné cerca de los altos ventanales, lo que me permitía observar sin ser conspicua. Las conversaciones eran exactamente lo que esperaba: trayectorias del mercado, implicaciones de la política del Banco Central y evaluaciones de riesgo geopolítico. Estaba escuchando a dos hombres debatir la volatilidad de los bonos de mercados emergentes cuando Elena Herrera apareció a mi lado. Isabella, su voz era suave pero mesurada, el tono de una persona que nunca usaba una sola palabra por accidente. Me alegra de verdad que hayas podido aceptar la invitación. Gracias, señora Herrera. Es un honor. Victoria habla de ti en términos poco comunes. Eso no es algo que haga a la ligera. Mantuve mi expresión neutral. Victoria Moreno y Elena Herrera eran pares, dos mujeres formidables que habían pasado décadas escalando despiadadas escaleras corporativas. Si Victoria había respondido por mí, eso conllevaba un peso inmenso e invisible. Le debo mucho a su instrucción, dije. Elena sonrió levemente, un gesto que no llegó del todo a sus ojos. Estoy segura de que sí. Pero estoy mucho más interesada en lo que has logrado aprender por tu propia iniciativa. Antes de que pudiera formular una respuesta, se había ido, tocando el brazo de otro invitado, ya absorta en una conversación estratégica diferente. Me quedé junto a la ventana, tratando de descifrar los 2 minutos que acababan de ocurrir. El resto de la noche se sintió menos como una fiesta y más como un examen sutil y continuo. La gente se me acercaba, presentándose y haciendo preguntas que parecían conversacionales pero que estaban claramente diseñadas para sondear mis conocimientos. ¿Cuál era mi opinión sobre las últimas actas de la Fed? ¿Había procesado el nuevo informe sobre los mercados de crédito asiáticos? ¿Cuál era mi opinión personal sobre el cambio hacia la inversión sostenible a largo plazo? Respondí meticulosamente, diciendo lo suficiente para confirmar mi experiencia, pero no lo suficiente para revelar mis estrategias operativas. En este mundo, la información era la moneda definitiva, y no estaba dispuesta a gastar la mía libremente. Alrededor de las 9, la discusión principal se consolidó cerca de la enorme chimenea. Un hombre ruidoso y sumamente seguro de sí mismo comenzó a argumentar vehementemente en contra de un cambio regulatorio propuesto que afectaba cómo las firmas de capital privado podían estructurar las compras apalancadas. Su tono era despectivo, asumiendo que su puro volumen equivalía a validez. Estaba cometiendo un error legal significativo. Estaba confundiendo dos disposiciones diferentes de la ley propuesta, y toda su oposición se basaba en esta mala interpretación estructural. O no había leído realmente el texto completo, o estaba seguro de que nadie más presente lo había hecho. Permanecí en la periferia, observando. Pero Elena, de pie cerca del hombre, debió de captar un destello de mi reacción, porque de repente se dirigió a mí. Isabella, dijo, y la habitación se quedó en silencio. Parece que tienes una perspectiva que no se ha expresado. Todos los ojos en la habitación se giraron hacia mí. Sentí la presión concentrada de su atención combinada, la absoluta certeza de que ser vista aquí significaba ser juzgada instantáneamente. Si hablaba y me equivocaba, nunca volvería a ser invitada. Si hablaba y avergonzaba a alguien poderoso, las consecuencias podrían seguirme durante años. No una perspectiva, señora Herrera, aclaré. Una aclaración fáctica.
Expliqué el error en su argumento, citando los números de las disposiciones específicas. Detallé por qué las dos secciones eran mutuamente excluyentes y cuál sería el impacto real, en lugar de asumido, de las regulaciones en la estructura de los acuerdos. Mi voz se mantuvo tranquila, mi tono puramente objetivo, mis palabras quirúrgicamente precisas. Cuando terminé, el rostro del hombre ruidoso estaba sonrojado, de un rojo profundo e incómodo. La habitación permaneció en silencio durante un largo y necesario momento. Luego, Elena asintió, un breve movimiento afirmativo. Gracias, Isabella. Ese contexto es de importancia crítica. La conversación giró inmediatamente, abandonando la posición defectuosa del hombre. Pude sentir cómo la atmósfera cambiaba a mi alrededor, la sutil recalibración del interés de cada persona. Había hablado, y había tenido razón de manera definitiva. En este ecosistema, esa combinación era a la vez rara e inherentemente peligrosa. El hombre al que había corregido me encontró más tarde cerca de la barra. Su expresión era agradable, controlada. Impresionante, dijo. No mucha gente se habría arriesgado a contradecirme en esta habitación en particular. No lo contradije. Corregí un error fáctico. Semántica, sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Recordaré esta conversación, señorita Castillo. Se fue antes de que pudiera responder. Mientras me iba, noté a un distinguido hombre de cabello plateado observándome desde cerca de la puerta. Su rostro sugería que había presenciado lo suficiente en la vida como para no impresionarse fácilmente. No se acercó, simplemente asintió una vez, un gesto de reconocimiento, y se dio la vuelta. Supe su nombre la semana siguiente, cuando Victoria mencionó que Robert Sterling había preguntado por mí. ¿Preguntado qué? Dije, manteniendo la voz neutral. ¿Quién eras? ¿De dónde venías? Si eras tan brillante como parecías o simplemente afortunada. ¿Y qué le dijiste? La expresión de Victoria no cambió. Le dije que la suerte no tenía nada que ver. Pasarían otros 4 meses antes de que Robert Sterling y yo habláramos directamente. 4 meses de estar en las mismas habitaciones, asintiendo a través de reuniones abarrotadas, construyendo un reconocimiento que ninguno de los dos se apresuró a formalizar. Cuando finalmente se me acercó en una cena más pequeña, con menos testigos, sus primeras palabras no fueron un halago. Has sido paciente, dijo. He estado observando, repliqué. Igual que tú. Sonrió, la primera expresión genuina que le había visto. Victoria tenía razón sobre ti. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta delgada y elegante. Cuando llegues a la etapa en la que estés lista para construir algo significativamente más grande que tu estructura actual, llámame directamente. Se fue antes de que pudiera formular una respuesta, desapareciendo en la noche como una posibilidad poderosa y disruptiva. Me quedé en la acera, sosteniendo la tarjeta que se sentía normalmente pesada, dándome cuenta de que la vida independiente que había construido con tanto cuidado estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La primera vez que alguien intentó activamente descarrilarme, no lo reconocí por lo que era. Así es como funcionan las mejores manipulaciones, nunca se sienten como un ataque, siempre se sienten como una oportunidad codiciada. Llevaba 4 años en la firma cuando Mateo Ríos, un socio principal, decidió que yo era la solución permanente a todas sus deficiencias profesionales. Mateo era un hombre que había sido consistentemente ascendido más allá de su competencia genuina y pasaba sus días gestionando cuidadosamente la ilusión de su productividad. Poseía un talento increíble para atribuirse el mérito de los éxitos y desviar sin esfuerzo toda culpa posterior. Comenzó sutilmente, una solicitud de asistencia discreta en un informe con el que estaba luchando, un correo electrónico a altas horas de la noche pidiéndome que verificara la sensatez de un complejo modelo financiero, una mención casual de que estaba profundamente impresionado con mi diligencia y quería comenzar a colaborar más estrechamente. Al principio me sentí halagada. Debería haber reconocido las señales de alarma. En 6 meses, estaba ejecutando efectivamente la mitad de las funciones oficiales de Mateo mientras él conservaba su salario completo y su potencial de bonificación. Era yo quien trabajaba pasada la medianoche arreglando sus errores estratégicos. Era yo quien detectaba los errores numéricos en sus presentaciones a clientes.
Era el motor anónimo que lo hacía parecer brillante y altamente competente frente a clientes que nunca llegarían a saber mi nombre. El acuerdo se presentaba como mentoría, en la práctica, era una forma de parasitismo profesional. Mateo desarrolló hábitos. Me reenviaba correos electrónicos a las 11 de la noche con una sola línea, opiniones. Por la mañana, añadía mi nombre a los equipos de proyecto después de la reunión inicial, asegurándose de que yo heredara responsabilidades sin haber participado en las decisiones. Programaba sesiones de estrategia que en realidad eran solicitudes para que yo preparara sus puntos de conversación para sus propias reuniones. Cuando intenté establecer límites, sugiriendo que algunas solicitudes caían fuera de mi rol, se quedaba en silencio y luego mencionaba casualmente lo competitivo que sería el próximo ciclo de evaluación, lo importante que era tener defensores senior de tu lado, lo fácil que las carreras prometedoras podían estancarse sin el apoyo adecuado. La amenaza implícita nunca se verbalizaba directamente, no era necesario. El punto de quiebre llegó durante un acuerdo de adquisición que debería haber cimentado nuestras carreras. Requirió meses de meticulosa diligencia debida, negociaciones que se prolongaron hasta las primeras horas de la mañana y un nivel de visión estratégica del que Mateo era totalmente incapaz. Yo proporcioné la visión, Mateo proporcionó la presentación pública segura. En la última semana antes del cierre, cometí un error. Privada de sueño y funcionando con cafeína, traspuse 2 cifras en un análisis de sensibilidad. El error era menor, no cambiaba la recomendación fundamental, pero era el tipo de error que podía ser utilizado como arma si alguien quería usarlo. Mateo lo encontró. No me lo mencionó. En cambio, se lo mencionó a un socio principal de pasada, presentándolo como algo que él había detectado y corregido, añadiendo que quizás Isabella estaba asumiendo más de lo que podía manejar. Me enteré de esto de segunda mano, por un colega que pensó que debería saberlo. Corregí el error esa noche. También comencé a guardar copias de cada correo electrónico, cada documento, cada marca de tiempo que mostraba quién había hecho realmente el trabajo. Cuando el acuerdo se cerró con éxito, hubo una celebración extravagante en la sala de conferencias más grande. Se sirvió champán libremente, se hicieron brindis formales, se dieron palmadas en la espalda. Mateo estaba en el centro, aceptando felicitaciones como un héroe que regresa de una campaña victoriosa. Mi nombre fue mencionado exactamente una vez, en un comentario rápido y despectivo, como alguien que había ayudado eficientemente con la investigación fundamental. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, miré la tarjeta de visita que Robert Sterling me había dado 6 meses antes. Todavía no había llamado. Seguía diciéndome a mí misma que necesitaba más antigüedad, más credenciales intachables, más pruebas de que valía el inmenso riesgo que él representaba. Pero la verdadera razón era mucho más simple, estaba aterrorizada. Aterrorizada de dejar la estabilidad de un sistema conocido, por muy defectuoso que fuera, aterrorizada de entrar en una estratosfera donde sería juzgada únicamente por mi propio nombre, sin la seguridad de un gran equipo tras el cual desaparecer, aterrorizada de que el juicio de toda la vida de mi familia fuera correcto, que solo estaba destinada a ser un excelente e invisible sistema de apoyo para la verdadera ambición de otra persona. Con cuidado, volví a guardar la tarjeta en mi cajón. Pero al día siguiente, dejé de trabajar los fines de semana para Mateo Ríos. El cambio no fue conflictivo. Simplemente comencé a decir, no, a todas las solicitudes que caían fuera del alcance claramente definido de mis funciones. Cuando Mateo me pidió que revisara sus presentaciones, le informé cortésmente que estaba dedicada a mis propias tareas prioritarias. Cuando intentó programar reuniones de estrategia urgentes a altas horas de la noche, yo tenía conflictos previos inamovibles. Su reacción fue inmediata y reveló toda la base de nuestra relación transaccional. Estás siendo increíblemente egoísta, Isabella, siseó una tarde, acorralándome junto a la estación de bebidas de la oficina. Su voz era baja, tensamente controlada, el tono de un hombre cuyo derecho habitual estaba siendo desafiado. He invertido personalmente un capital significativo en tu desarrollo aquí. Lo mínimo que me debes es ser una jugadora de equipo cooperativa. Soy una jugadora de equipo, respondí, mirándolo a los ojos. Pero los equipos genuinos requieren contribuciones de más de un solo miembro. Su rostro se oscureció, perdiendo su pulido brillo. Estás cometiendo un error grave e irreversible. La gente como tú necesita a gente como yo. Sin mi patrocinio directo, te estancarás en esta firma.
pensé en todas las horas de medianoche que había pasado salvando su reputación mientras él dormía plácidamente, todo el crédito que había absorbido sin esfuerzo por mis ideas originales, todas las veces que se había colocado estratégicamente entre mí y cualquier oportunidad de reconocimiento merecido. Quizás, concedí. Pero he decidido que prefiero fracasar en mis propios términos honestos que tener un éxito espectacular en los tuyos. La represalia fue rápida, calculada y perfectamente predecible. Mateo comenzó a excluirme sistemáticamente de reuniones operativas cruciales. Mi nombre fue eliminado de proyectos críticos que yo misma había estado liderando. Susurros silenciosos comenzaron a circular por el piso ejecutivo, era difícil, guardaba rencor, no era una jugadora de equipo, después de todo. Una asociada senior me detuvo en el pasillo para mencionar con falsa preocupación que había oído que estaba teniendo dificultades con la carga de trabajo. Otro colega me preguntó si todo estaba bien en casa. La campaña de desprestigio era profesional, negable y devastadoramente efectiva. Reconocí todo el manual de jugadas, no de textos de negocios, sino de la dinámica de mi propia familia, el aislamiento y la anulación sistemáticos del individuo que se niega a aceptar su rol subordinado designado. Las mismas herramientas, simplemente en un entorno profesional diferente. Esta vez, estaba completamente preparada. Documenté meticulosamente cada interacción, cada correo electrónico, cada reunión, cada proyecto al que había contribuido en solitario. Conservé copias con marca de tiempo de mi trabajo, creando un rastro de papel innegable de autoría. Construí un caso completo, no para un litigio, sino para una defensa absoluta y blindada. Cuando Mateo intentó reclamar la autoría de una presentación analítica masiva que yo había escrito desde el concepto hasta la conclusión, estaba lista. La reunión de socios era su gran momento previsto. Presentó el material de manera brillante, siempre fue un intérprete excelente y encantador. El análisis era exhaustivo, exactamente el trabajo estratégico que los socios valoraban. Al final, un socio senior hizo una pregunta muy técnica y específica sobre el marco de datos subyacente. Mateo dudó, solo una ligera pausa fraccional de incertidumbre, pero en esa sala, ante esas personas específicas, incluso un destello de duda era fatal. Quizás Isabella podría proporcionar ese detalle, dijo Victoria con calma desde su asiento, ya que ella desarrolló y construyó todo el marco analítico utilizado en la presentación. La sala se sumió en un silencio concentrado. La sonrisa de Victoria de Mateo se evaporó. Victoria sacó un documento limpio, la misma presentación, pero con los metadatos digitales mostrando claramente el autor real y las marcas de tiempo de creación. Creo firmemente en dar crédito precisamente donde es debido, declaró, dirigiéndose directamente a Mateo. ¿No estás de acuerdo, Mateo? La reunión concluyó poco después. Mateo no fue despedido de inmediato, todavía tenía demasiados lazos políticos para eso. Pero su trayectoria interna cambió instantáneamente a un declive terminal. El ascenso que esperaba fue para un candidato externo. Su reputación de brillantez quedó permanentemente manchada. No sentí ninguna celebración. Simplemente había defendido mi posición. La tremenda energía que había gastado en protegerme era energía que podría haber invertido en construir. Esa noche, saqué la tarjeta de visita de Robert Sterling del cajón y marqué el número antes de poder disuadirme. Soy Isabella Castillo, dije cuando respondió. Me dijiste que llamara cuando finalmente estuviera lista para hacer algo más grande. Recuerdo la conversación perfectamente, dijo, su voz tranquila, completamente desprovista de sorpresa. ¿Estás lista ahora, Isabella? Pensé en Mateo Ríos, en mi padre, en cada persona que alguna vez había intentado forzarme en un molde de pequeñez conveniente. Sí, confirmé, la palabra resonando con certeza. Estoy lista. La transición a Sterling Capital ocurrió más rápido de lo que podría haber anticipado. Robert Sterling era un hombre que medía los minutos como si fueran moneda. No perdió tiempo en entrevistas prolongadas ni en verificaciones de referencias convencionales. Admitió abiertamente que me había estado observando durante meses, desde aquella noche en la reunión de Elena Herrera. Ya conocía mi historial, mis fortalezas distintivas y mi historia de ser la persona que silenciosamente ejecutaba el trabajo crítico mientras otros se llevaban el crédito. Lo que me ofreció no tenía precedentes. No era un simple trabajo,
Era una estructura de sociedad, una oportunidad para coinvertir directamente en empresas en etapa inicial, permitiéndome construir y gestionar un portafolio enteramente mío dentro del marco protector más amplio de Sterling Capital. A cambio de mis habilidades analíticas únicas y mi red que se estaba desarrollando silenciosamente, recibiría una participación significativa, autonomía operativa completa y algo que nunca había poseído, una persona poderosa e influyente que apostaba activamente por mí en lugar de constantemente en mi contra. La única condición era la discreción absoluta. Tenía que dejar mi firma actual sin ningún drama, sin grandilocuencias internas, sin quemar puentes públicamente, sin entrevistas de salida reveladoras. Robert valoraba mis habilidades, pero valoraba el silencio y la invisibilidad estratégica aún más. En su mundo, las personas que hablaban constantemente de poder eran las que menos lo poseían. El requisito lo complicaba todo. La campaña de desprestigio de Mateo ya había dañado mi reputación internamente. Si me iba abruptamente, la narrativa sería que me habían echado, otra mujer difícil que no pudo manejar la presión. Si me quedaba demasiado tiempo, Mateo encontraría otra manera de socavarme. Pasé 3 meses preparando mi partida con precisión quirúrgica. Metódicamente, concluí todos mis proyectos activos, realicé una transición fluida de las relaciones clave con los clientes y me aseguré de que nada colapsará en mi ausencia. Las personas que habían confiado ciegamente en mi trabajo continuarían recibiendo la misma calidad, solo que no de mí. Durante esos meses, dormí mal. Repasaba escenarios en mi cabeza a las 3 de la mañana, ¿y si la oferta de Robert se caía? ¿Y si Mateo descubría mis planes? ¿Y si la transición me costaba todo lo que había construido? La ansiedad era una presión constante detrás de mis ojos, un peso que llevaba sola porque no había nadie a quien pudiera contárselo con seguridad. Mi carta de renuncia tenía exactamente 2 párrafos, profesional, expresando una gratitud distante, final. Mateo Ríos se enteró de que me iba antes de mi último día. Lo vi observándome desde la puerta de su oficina, su expresión una mezcla inquietante de alivio y algo cercano al miedo desnudo. Sin mí para limpiar perpetuamente sus errores, finalmente tendría que rendir cuentas o enfrentar su propia e inevitable exposición. Se me acercó una vez cerca del ascensor, intentando algo que podría haber sido una reconciliación. Espero que no haya resentimientos, Isabella, dijo, su voz cuidadosamente modulada. Hicimos un buen equipo. Lo miré durante un largo momento. Nunca fuimos un equipo, Mateo. Tú eras un cliente al que no podía facturar. Me alejé antes de que pudiera responder. En mi última tarde, Victoria Moreno pasó por mi escritorio. No se despidió, ese no era su estilo. Pero me entregó una pequeña caja pesada envuelta en papel plateado. Dentro había un reloj de pulsera, simple, pesado y elegante, del tipo que costaba significativamente más que mi salario del primer año en la firma. La parte posterior estaba grabada con una frase nítida y austera: el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Usa el tuyo sabiamente. Gracias, dije, encontrando sus ojos. Por todo lo que me enseñaste. Ella asintió bruscamente una vez. No me des las gracias, Isabella. Ten éxito. Esa es la única gratitud que requiero. Sterling Capital operaba desde una prístina torre de cristal en Midtown, el tipo de edificio que anunciaba su importancia en silencio. Mi nueva oficina estaba en el piso 32, un espacio más pequeño que las suites de los socios, pero más grande y luminoso que cualquier cosa que hubiera ocupado jamás. Tenía una ventana que daba al este, hacia un futuro personal que finalmente estaba lista para definir en mis propios términos. El enfoque de Robert Sterling hacia el liderazgo era muy diferente de la precisión clínica de Victoria o la distancia filosófica de Marcus. Operaba en gran medida por instinto, confiando en su intuición sobre las personas y los acuerdos de maneras que a menudo desafiaban el análisis convencional basado en métricas. Bajo su guía expansiva, aprendí que a veces la mejor decisión estratégica era la que no podías justificar completamente en una hoja de cálculo. Los números te dicen lo que sucedió, explicó durante una de nuestras primeras sesiones de estrategia. Las personas adecuadas te dicen lo que sucederá. Aprende a leer a las personas, y las métricas financieras se convierten en una nota al pie necesaria pero secundaria. Apliqué su filosofía de inmediato a mi primera gran coinversión, una compleja startup de tecnología sanitaria que todos los demás analistas habían descartado.
El fundador era notoriamente difícil. La tecnología central no estaba probada a gran escala y el mercado potencial era incierto en ese momento, cada métrica estándar sugería retirarse por completo. Pero yo había pasado horas reuniéndome con la fundadora. Escuché su historia, observé cómo hablaba de los pacientes, de los resultados fundamentales, de cerrar la enorme brecha entre las promesas de la atención médica y la entrega real. Poseía una convicción ardiente y feroz que me recordaba a mí misma a los 22 años, desesperada por demostrar una idea, dispuesta a quemar su vida para verla realizada. Convencí a Robert para que aceptara la reunión. Luego lo convencí de que autorizara la inversión inicial. Durante los siguientes 4 años, trabajé junto a la fundadora, ayudando a esa startup a navegar por campos minados. Los primeros 18 meses fueron brutales, un técnico clave renunció, un competidor surgió con bolsillos más profundos, un programa piloto con un importante sistema hospitalario colapsó por preocupaciones regulatorias. Consideré retirarme 2 veces. Ambas veces me quedé. La empresa no se convirtió en un éxito rotundo de la noche a la mañana. Se convirtió en una empresa que sobrevivió lo suficiente como para encontrar su mercado. Cuando finalmente salimos, a través de una adquisición estratégica, no la salida a bolsa con la que la fundadora había soñado, el rendimiento fue sólido. No 40 veces nuestra participación inicial, más cerca de 12. Pero 12 veces ganado durante 4 años de genuina dificultad significó más para mi reputación que cualquier múltiplo de fantasía. Los años que siguieron no fueron una línea recta. A los 32, había construido un portafolio que parecía impresionante en papel, pero que incluía 2 pérdidas significativas que me mantenían despierta por la noche. A los 33, me había asegurado un asiento en mesas a las que antes no podría haber entrado, pero también vi cómo un acuerdo que yo defendía colapsaba de maneras que casi me cuestan la confianza de Robert. A los 34, había aprendido la diferencia entre el éxito y la invencibilidad. Yo era lo primero, nunca sería lo segundo. Pero había acumulado el único elemento que había anhelado desde aquella conversación en el estudio de mi padre. Tenía una prueba innegable. No es que la necesitara para ellos ya. Había dejado de necesitar su validación años atrás. Pero hay una diferencia clara entre no necesitar algo y no desear la finalidad que representa. No necesitaba su aprobación, pero una parte de mí todavía quería que comprendieran plenamente el colosal error que habían cometido. No por retribución, sino para cerrar un capítulo abierto y doloroso. La oportunidad final y concluyente llegó inesperadamente. Robert anunció su jubilación en el otoño de mi 7º año en Sterling Capital. Lo había estado planeando durante años, admitió, pero no sabía quién poseía la visión y el rigor ético para continuar el legado que había construido. Hasta que llegué yo. La transferencia de la propiedad mayoritaria tomó 18 meses de intensas maniobras legales y financieras. Para cuando se obtuvieron las aprobaciones regulatorias finales, yo era la accionista mayoritaria y fui nombrada CEO de una de las firmas de capital privado más respetadas de la costa este. También era, según la prensa de negocios que finalmente comenzó a prestar atención, una multimillonaria certificada. La palabra se sentía extraña cuando se adjuntó formalmente a mi nombre. El dinero, aprendí, no cambia fundamentalmente quién eres, simplemente elimina los obstáculos constantes que impiden que otros te vean con claridad. Mi familia se enteró de mi existencia y mi éxito de la misma manera que todos los demás, a través de importantes titulares financieros, perfiles en revistas de lujo y algún segmento ocasional de televisión. Nunca me puse en contacto con ellos. ¿Cuál era el diálogo apropiado? Mírenme ahora. ¿Recuerdan cuando declararon que nunca llegaría a nada? La satisfacción de esa confrontación siempre fue mucho mejor en mi imaginación de lo que sería en una llamada telefónica incómoda y sin sentido. Lo que anhelaba no era reconocimiento, era una indiferencia completa y permanente. La capacidad de escuchar la voz sentenciosa de mi padre en mi memoria y no sentir absolutamente nada. Estaba casi allí. La invitación a la gala de Navidad llegó a principios de diciembre, enviada a través de tantas capas de intermediarios profesionales que tomó tiempo rastrear su origen hasta la oficina de mi padre. Su celebración anual de vacaciones, el evento al que no había asistido en 12 años. Este año, Robert Sterling figuraba como el invitado de honor oficial, el hombre con el que mi padre había estado tratando desesperadamente de reunirse durante décadas. Robert me llamó el día que llegó la invitación.
¿Sabes que Richard envió esto?, dijo. No tiene idea de nuestra relación actual. Cree que voy a celebrar su continuo éxito empresarial. Miré por mi ventana el horizonte de Manhattan, la ciudad de hormigón y cristal que me había puesto a prueba, me había templado y me había convertido en alguien que mi familia nunca comprendería. Lo sé, dije. ¿Vas a aceptar la invitación? Pensé en la chica que había estado en ese oscuro estudio, a quien le dijeron que era esencialmente inútil. Pensé en la mujer que había construido silenciosamente un imperio masivo a partir de los escombros de ese rechazo. Pensé en el inmenso espacio entre esos dos individuos. Sí, dije, una sensación de finalidad fría y perfecta apoderándose de mí. Voy a ir. No por retribución, no por vindicación, sino porque algunas narrativas exigen un final definitivo, y ésta se había dejado abierta durante demasiado tiempo. Las 2 semanas previas a la gala se sintieron como la calma absoluta antes de la tormenta. Ya no tenía miedo de enfrentarlos. Seguí con mi trabajo, asistiendo a reuniones de la Junta, cerrando acuerdos complejos, volando a través de usos horarios, y todo el tiempo era intensamente consciente de lo que se avecinaba. El sentimiento no era de temor, sino de una curiosidad profunda, casi desapegada. La primera señal definitiva de que su realidad se estaba fracturando vino de Ethan. Llamó un miércoles por la noche cualquiera. No reconocí el número, pero su voz, cuando salió por el altavoz, era vacilante. ¿Isabella? Dijo mi nombre como si estuviera probando si todavía tenía derecho a usarlo. Soy Ethan. Tu hermano. Sé quién eres. Una pausa. En realidad no estaba seguro de que contestarías mi llamada. Casi no lo hago. Carraspeó, ese sonido nervioso que recordaba de la infancia. Mira, sé que no hemos estado cerca. Sé que las cosas fueron complicadas cuando decidiste mudarte. Pero papá va a dar la fiesta, y me preguntaba si. Pienso asistir. ¿De verdad? Dejé que la pregunta flotara, saboreando la incertidumbre en su voz. Ethan había estado protegido de la incertidumbre toda su vida. Nuestro padre le había allanado todos los caminos. Sí, dije finalmente. Voy a ir. Oh, sonó genuinamente sorprendido, luego tentativamente aliviado. Eso es genial. Es una noticia realmente estupenda, Isabella. Papá estará encantado. Dudé profundamente de esa última frase, pero no lo corregí. Tengo que preguntar, continuó Ethan, su voz adquiriendo un tono más inquisitivo. ¿Estás bien financieramente? Quiero decir, porque si necesitas ayuda con el viaje o la ropa o cualquier cosa. No necesito ayuda. Solo digo, si la ciudad ha sido dura, no hay vergüenza en. Ethan, lo interrumpí. No necesito ayuda. Te veré allí. Después de colgar, me senté con el teléfono durante mucho tiempo, pensando en el niño que Ethan solía ser. Me pregunté si quedaba algún rastro de ese niño debajo de la identidad corporativa cuidadosamente diseñada en la que se había convertido. La siguiente señal provino de una fuente totalmente inesperada. Asistía a una gala benéfica formal en la ciudad. Una mujer se me acercó cerca de la barra. Tenía aproximadamente mi edad, poseía el pulido impecable de alguien criado en los mismos círculos sociales de Connecticut que mi familia. No la reconocí, pero ella claramente me reconoció a mí. Tú eres Isabella Castillo, confirmó. La hija de Richard Harris. Lo fui. Hoy, solo soy Isabella Castillo. Ella ofreció una sonrisa rápida y cómplice. Mi madre fue a la escuela con tu madre, Emily. Solía hablar de lo encantadora que era. He estado siguiendo tu carrera en silencio. Lo que has logrado construir es genuinamente espectacular. Gracias. También sé, Isabella, que tu familia actualmente no tiene idea de en quién te has convertido, se inclinó ligeramente. Asistí a una cena el mes pasado, tu padre estaba allí. Cuando alguien finalmente preguntó por su otra hija, dijo con desdén que te estabas encontrando a ti misma, en Nueva York. Encontrándome a mí misma. Como si no hubiera encontrado suficiente capital para dominar financieramente a todos en esa sala entera. Mantuve mi expresión neutral. Encontrándome a mí misma.
El descarte casual de que todavía era la chica perdida y sin rumbo. No sabe la verdad, confirmé. Ninguno de ellos. El mejor resultado, dije, encontrando su mirada, es aquel en el que no tienen a nadie a quien culpar más que a sí mismos. No miraron porque no querían ver. Y ahora Robert Sterling asiste a su fiesta de Navidad. Como invitado tuyo. Robert Sterling. El mismo con el que tu padre ha estado tratando activamente de conseguir una reunión durante décadas. El mismo Robert Sterling. ¿Y él sabe de ti? ¿De tu posición real? Me permití una rara y lenta sonrisa. Él sabe absolutamente todo. La mujer se echó a reír, un sonido de deleite genuino y desenfrenado. Realmente desearía poder estar en esa sala para presenciar sus caras. Absolutamente puedes estarlo, dije. Se me permite llevar un invitado. Y así, 2 semanas antes de Navidad, llegué a la gala de mi padre con una ventaja distintiva, un testigo. La chica que se fue no tenía nada más que una determinación cruda. La mujer que regresó lo tenía todo. Esta noche, todos estaban a punto de comprender plenamente esa distinción. El salón de baile se veía exactamente como lo conservaba mi memoria. Los mismos candelabros de cristal cegadores, las mismas pinturas al óleo sombrías, la misma cuidada reunión de dinero arraigado y poder institucional. Sin embargo, se sentía completamente diferente. Porque yo era diferente. Mi acompañante de la noche era Catherine. Entramos juntas, 2 mujeres generando una onda silenciosa e inevitable de atención. Mi padre me vio casi al instante. Estaba de pie cerca de la entrada, haciendo de anfitrión amable, estrechando manos con la sinceridad forzada de un político. Cuando me vio, su expresión cuidadosamente compuesta se fracturó. Sorpresa, luego rápida confusión, y finalmente, un destello de alarma abierta. Crucé la habitación directamente hacia él. Isabella, dijo mi nombre como si fuera una palabra desconocida que estaba probando para encontrarle significado. ¿Realmente viniste? Me enviaste una invitación, papá. No pensé que te molestarías. Se contuvo, recalibrando rápidamente su personaje social. Ha pasado mucho tiempo. ¿Te ves? Bien presentada. Gracias, repliqué, ignorando la frase incómoda. Miró a Catherine, luchando por ubicarla en su jerarquía mental. ¿Y tu amiga? Catherine Moore. Su madre conoció a la mía hace años. La mención de mi madre siempre tenía ese ligero efecto disruptivo en él, un recordatorio del tiempo antes de Catherine, antes de la lenta erosión de nuestra unidad familiar. Es bueno verte, dijo, las palabras ensayadas y completamente huecas. Ethan mencionó que habías logrado cierto éxito en Nueva York. Un buen puesto, dijo. ¿Lo dijo? Sí. Algo sobre un ascenso reciente. Estaba visiblemente pescando información. Me di cuenta de que no tenía una comprensión real de mi vida, ninguna noción del vasto imperio que había construido en los años de su ausencia definitiva. En fin, bienvenida. Por favor, siéntete como en casa entre los invitados. Siéntete como en casa, en una habitación llena de gente que lo había visto llamarme desamparada 2 años atrás. La ironía superpuesta era casi insoportable. Me moví por la reunión con Catherine, intercambiando saludos educados con varios parientes lejanos que me miraban con confusión, como si intentaran hacer coincidir mi apariencia actual con una polvorienta fotografía de la infancia. Una tía anciana, que había seguido meticulosamente cada uno de los logros de Ethan, finalmente preguntó a qué me dedicaba actualmente. Una prima perpetuamente aburrida preguntó si todavía vivía en esa ciudad agitada. Les respondí con vaguedades agradables y sin compromiso, y observé cómo sus ojos inevitablemente se deslizaban más allá de mí, hacia fuentes de poder más reconocibles. Todavía no lo sabían. Para ellos, yo era la nota al pie decepcionante, la hija que se había escapado y predeciblemente, había fracasado. La primera grieta definitiva en esa rígida suposición llegó momentos después. Un hombre distinguido, cuyo rostro reconocí de varias entrevistas financieras, se me acercó cerca de la mesa de champán. Tenía la confianza tranquila y enfocada de una persona que ya no necesitaba apresurarse por nada. «Eres Isabella Castillo», afirmó.
La protegida de Marcus Vargas, creo. Sonrió cálidamente. Sospechaba que podrías estar aquí esta noche. Soy miembro de la junta de una empresa en etapa avanzada con la que hemos estado tratando de que Sterling Capital se interese. Por casualidad, ¿tendrías tiempo para una breve conversación preliminar? La pregunta fue formulada lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos se giraran al instante. Vi cómo cambiaban sus expresiones, el sutil y forzado recálculo que ocurre cuando una persona invisible se revela de repente como un objetivo poderoso. Estaría encantada de programar una conversación formal a través de mi oficina, respondí con calma. ¿Sterling Capital? La tía que había preguntado por mi trabajo repitió el nombre, su voz llevando una distancia significativa. ¿Trabajas en Sterling Capital? Dudé. La respuesta que había preparado, tranquila, controlada, entregada con perfecta compostura, de repente se sintió como una actuación. Por una fracción de segundo, consideré suavizarla, calificarla, hacer que la verdad fuera más fácil de absorber para ellos. Luego recordé 1000 pequeños momentos en los que ellos no habían suavizado nada para mí. Soy la dueña de Sterling Capital, aclaré, simplemente. El silencio que siguió inmediatamente ahogó el aire circundante. Observé la profunda e instantánea transmisión de la información. Viajó de un invitado sorprendido a otro, en miradas apenas disimuladas y susurros agudos e incrédulos. ¿Dueña? La única palabra quedó suspendida en el aire silencioso como un veredicto absoluto e innegable. Mi padre apareció al borde del grupo que crecía rápidamente. Su rostro se había vuelto completamente exangüe. Eso es imposible, declaró, su voz tensa y desigual. Robert Sterling es el dueño de Sterling Capital. Personalmente, he estado intentando conseguir una reunión con él durante años. Robert se jubiló, le informé, manteniendo mi voz nivelada. Hace 18 meses. Compré toda su participación mayoritaria. ¿La compraste? Hizo una pausa, su mente visiblemente luchando por procesar la inmensa escala del hecho. ¿Cómo pudiste permitirte? Papá, Ethan se había materializado de repente a su lado, su expresión tensa de vergüenza frenética. Quizás deberíamos discutir esto en privado. No. Exijo entender esto. La voz de mi padre se estaba elevando, su compostura meticulosamente mantenida finalmente resquebrajándose. Mi hija, de la que no he sabido nada en más de una década, de repente hace afirmaciones ridículas sobre ser la dueña de una de las principales firmas de capital privado de la costa este. No estoy haciendo una afirmación, lo corregí. Estoy declarando un hecho públicamente verificable. Puedes confirmarlo con una simple búsqueda en tu teléfono. Alguien en la multitud atónita ya estaba haciendo precisamente eso. Oí el golpeteo de los dedos en la pantalla de un teléfono, seguido de una aguda inhalación colectiva. Tiene razón, confirmó la voz de una mujer, el asombro pesado en su tono. Isabella Castillo, accionista mayoritaria y CEO de Sterling Capital, según el reciente perfil de Forbes. Actualmente está valorada en... Se interrumpió, aparentemente incapaz físicamente de vocalizar el número. La habitación estaba ahora perfectamente, definitoriamente quieta. Miré directamente a mi padre, el hombre que había exigido que no volviera hasta que fuera alguien, que me había llamado casualmente inútil, que había pasado una década borrándome de la narrativa de su familia porque yo era una pieza incómoda. Robert Sterling figura como el invitado de honor esta noche, dije en voz baja, asegurándome de que cada rostro congelado pudiera oírme. Asiste a esta gala porque yo personalmente le pedí que estuviera aquí. Porque decidí que era hora de que mi familia conociera al hombre que creyó en mí cuando ellos decidieron no hacerlo. Mi padre finalmente emitió un sonido, una mezcla estrangulada y desesperada de una risa y un ahogo. ¿Lo construyó?, susurró con voz ronca. Se suponía que no era nadie. Solo se estaba encontrando a sí misma en algún pequeño apartamento de Nueva York. La expresión de Robert se volvió fría. Richard, dijo, su voz tranquila pero con una autoridad absoluta. No estoy aquí para reescribir la historia de tu familia. Estoy aquí porque Isabella me lo pidió, hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Todo lo demás que necesitas saber es de dominio público. El silencio que siguió fue el momento que lo cambió todo permanentemente.
Miré a mi alrededor, a los rostros de mis parientes lejanos, las tías y primos que nunca habían preguntado por mi vida, la madrastra que había pasado años haciéndome sentir agudamente inoportuna, y el padre que me había dicho definitivamente que nunca sería alguien de consecuencia. Y sentí un vacío profundo y satisfactorio. No triunfo, no ira, ni siquiera vindicación. Solo el conocimiento silencioso y poderoso de que había ganado decisivamente un juego en el que ellos eran completamente ajenos a que estaban participando. La velada continuó mecánicamente, como deben hacerlo todos los eventos formales, pero la atmósfera fundamental había sido irrevocablemente alterada. La fiesta que mi padre había pretendido que fuera su exhibición triunfal anual de éxito personal y corporativo ahora estaba definida únicamente por una revelación imprevista y aplastante. Cada conversación, independientemente de su tema inicial, parecía orbitar inevitablemente a mi alrededor, incluso cuando estaba deliberadamente al otro lado de la habitación. Robert permaneció a mi lado, no protegiéndome físicamente, sino anclando estratégicamente mi posición. Su mera presencia servía como un recordatorio constante y poderoso para cada invitado de que su narrativa de larga data sobre mí había sido suplantada permanentemente por una verdad documentada y altamente pública. Llegó el momento de los brindis formales de la noche, la parte en la que mi padre tradicionalmente pronunciaba un largo discurso autoelogioso, agradeciendo a todos por su lealtad. Subió al escenario temporal en la parte delantera del salón de baile, carraspeando en el micrófono con el aire cansado de un hombre que había perdido por completo el control de su propio guión. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí esta noche, comenzó, las palabras saliendo automáticamente, desprovistas de su convicción habitual. Como muchos de ustedes saben, esta reunión anual es una oportunidad para que nuestra firma celebre las victorias del año pasado y mire hacia el siguiente. Hizo una pausa, una brecha significativa e incómoda. Sus ojos recorrieron la multitud y me encontraron. También es, por supuesto, una oportunidad para que nuestras familias converjan, continuó, su voz delgada y forzada. Y estoy particularmente complacido de que mi hija, Isabella, haya podido unirse a nosotros este año. El reconocimiento causó otra onda inmediata a través de la sala. Vi cejas arquearse más alto, gente inclinándose para susurrar una repetición del hecho devastador anterior. Isabella ha estado persiguiendo diligentemente su carrera en Nueva York, continuó mi padre, la tensión ahora audible en su voz. Y naturalmente, estoy orgulloso de todo lo que ha logrado. Orgulloso. La palabra resonó en el aire como una mentira profunda y transparente que todos los presentes reconocieron inmediatamente como falsa. Un hombre distinguido cerca de las mesas del frente levantó la mano, interrumpiendo el silencio cortés. Richard, si me disculpa la franqueza, ¿es correcta la información? ¿Es su hija la actual CEO y propietaria mayoritaria de Sterling Capital? La mandíbula de mi padre se tensó visiblemente. Dudó, luego emitió un pequeño asentimiento derrotado. Parece ser el caso indiscutible, sí. ¿Y usted desconocía por completo este hecho hasta esta noche? La pregunta, hecha con una curiosidad periodística inocente, fue profesionalmente devastadora. ¿Cómo podía un padre permanecer completamente ignorante de que su propia hija se había convertido en una de las líderes empresariales más poderosas y exitosas del país? La pregunta misma exponía un fracaso catastrófico de atención y conexión familiar. Nuestra familia, lamentablemente, se ha centrado en prioridades diferentes y distintas, logró decir mi padre, luchando por mantener la compostura. Experimentamos un periodo en el que, tristemente, perdimos el contacto con los años. Perdieron el contacto, repitió el hombre la frase, dándole vueltas como una moneda barata y dañada. Ya veo. El discurso truncado que siguió fue breve, vacilante e intensamente incómodo. Mi padre claramente había preparado largas observaciones detallando los modestos éxitos de su propia firma, el ascenso inevitable y asumido de Ethan en la compañía y el poderoso legado familiar que estaba construyendo diligentemente. Ahora, esas palabras sonaban completamente huecas, irrelevantes por la revelación de que el mismo miembro de la familia que había descartado permanentemente había construido silenciosamente una entidad financiera que eclipsaba toda la obra de su vida. Cuando terminó de hablar, el aplauso fue cortés, inmediato y notablemente apagado. El daño real e ineludible ocurrió en las conversaciones profesionales que se reanudaron inmediatamente. Por casualidad, escuché a dos de los socios comerciales de toda la vida de mi padre de pie cerca del área del bar.
Todavía no puedo creer que Richard no supiera esto sobre su propia hija. Más aplastante que eso, pasó años diciéndole a la gente que ella era la difícil, el fracaso absoluto que se negó a seguir su programa prescrito. Les dijo a los clientes que era completamente irrelevante. Y ahora, podría comprar toda su empresa en apuros con el cambio de su cuenta de gastos. No se dieron cuenta de que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar cada sílaba. O quizás, a esas alturas, simplemente dejaron de preocuparse por sus delicados sentimientos. Los intentos desesperados de mi padre por hacer contactos durante el resto de la noche fueron fracasos totales. Las conversaciones que deberían haber girado en torno a sus logros trimestrales seguían inevitablemente volviendo a preguntas puntiagudas sobre mí. ¿Poseía un conocimiento íntimo del acuerdo de atención médica? ¿Había visto el impresionante perfil publicado en Fortune? ¿Comprendía plenamente que la firma de su hija gestionaba actualmente más activos líquidos que el PIB de la mayoría de los países pequeños? Cada pregunta casual era otra humillación precisa a pequeña escala, entregada no con intención maliciosa, pero devastadora de todos modos. Ethan finalmente me encontró tarde en la noche. Parecía profundamente agotado, el tipo de cansancio aplastante que solo proviene de tener la visión fundamental del mundo permanentemente reorganizada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz baja y apenas audible. ¿Cuánto tiempo, Ethan? ¿Cuánto tiempo has sido? Gesticuló vagamente, incapaz de encontrar las palabras precisas para describir en lo que me había convertido. Exitosa, aproximadamente 8 años. Dueña mayoritaria de la firma, 3 años oficialmente. Asintió lentamente, luchando por procesar la línea de tiempo. Y deliberadamente nunca nos dijiste nada. Ustedes establecieron agresivamente la regla de que nunca preguntarían. Te llamé 1 o 2 veces a lo largo de los años. Me llamaste para ver si estaba tan necesitada que aceptaría dinero, y para ver si todavía era lo suficientemente patética como para crear una vergüenza social en las fiestas. Ni siquiera me invitaste genuinamente a asistir. Se estremeció violentamente ante esa última frase, un pequeño movimiento involuntario que confirmó que había tocado una verdad que no podía negar. Realmente no sabía, susurró. Sobre lo que sucedió exactamente esa noche en el estudio. Lo que papá te dijo realmente. Sí, Ethan. Lo sabías. Estabas parado justo allí. Me dijiste específicamente que no fuera terca e inconveniente. Honestamente, creía que estaba tratando de ayudarte. Estabas tratando de hacer las cosas más fáciles para ti, para la reputación de papá. No para mí. Guardó silencio durante un largo momento, escuchando los ecos de la fiesta que se disipaba. ¿Es esta la razón por la que aceptaste la invitación?, preguntó Ethan finalmente. ¿Pura y simple retribución? Consideré seriamente la pregunta. ¿Era esta situación compleja y meticulosamente planeada simplemente retribución? ¿La demolición pública y sistemática de las suposiciones fundamentales de mi familia sobre quién era yo? No, repliqué. Si mi motivación fuera la retribución, habría ejecutado este plan hace años. Habría llamado a todas las revistas, exigido todas las entrevistas públicas y me habría asegurado personalmente de que el mundo entero supiera que la hija desechada de Richard Harris valía exponencialmente más que todo lo que él había logrado construir. Entonces, ¿por qué viniste esta noche? ¿Por qué elegir este momento preciso? Porque finalmente he terminado. Miré alrededor de la inmensa y costosa habitación, a los restos de una fiesta que había culminado en algo que ni mi padre ni yo habíamos previsto remotamente. Durante 12 largos años, he llevado el enorme peso de lo que ocurrió en el estudio de papá. Sus palabras despectivas, la forma en que todos ustedes me trataron posteriormente después del fallecimiento de mamá, el profundo y constante dolor de no pertenecer nunca a mi propia estructura familiar, me volví para enfrentar a mi hermano directamente. Esta noche, Ethan, estoy dejando activamente esa carga. No porque hayas ofrecido una disculpa, no porque algo haya cambiado fundamentalmente entre nosotros, sino porque estoy completamente agotada de otorgarles a todos ustedes ese tipo de poder definitivo sobre mí. El poder de herirme con su ausencia, el poder de definirme con su juicio casual. Noté que los ojos de Ethan estaban visiblemente húmedos. Me sorprendió extrañamente no sentir nada al ver su dolor. Lo siento de verdad, susurró,
por el valor marginal que esa declaración todavía tenga. Tiene muy poco valor, confirmé. Pero aprecio el mínimo esfuerzo que hiciste para decirlo de todos modos. Lo dejé allí de pie, toda su postura transmitiendo derrota, y caminé directamente hacia la salida. Mis manos temblaban. No me lo esperaba. 12 años imaginando este momento, y mi cuerpo me estaba traicionando ahora, temblando como si todavía fuera la chica de los tacones prestados. Me detuve en el pasillo, apoyé la palma de mi mano contra la pared y me obligué a respirar. La satisfacción que había esperado no estaba allí. En su lugar, había algo más vacío. No arrepentimiento, pero tampoco triunfo. Solo el enorme peso de un capítulo finalmente cerrándose. Mi padre me interceptó cerca de las grandes puertas principales. Había envejecido visiblemente en las horas transcurridas desde mi llegada segura. El anfitrión suave y controlador que había recibido a sus invitados se había ido, reemplazado por un hombre que parecía físicamente más pequeño de lo que recordaba, disminuido y roto por las revelaciones demoledoras de la noche. Isabella, dijo, su voz débil. Espera. Me detuve y esperé pacientemente. No tengo la menor idea de qué puedo decirte. Extendió las manos en un gesto de absoluta impotencia que nunca antes le había presenciado. Todo lo que creía firmemente sobre tu vida, tu carrera, tu futuro. Estaba completa y fundamentalmente equivocado. Sí, asentí, simplemente. Si tan solo hubiera sabido la verdad. ¿Habrías hecho qué? Lo interrumpí, cortándolo. ¿Haber sido marginalmente más amable conmigo? ¿Llamarme en Navidad? ¿Invitarme realmente a los principales eventos familiares en lugar de esperar pasivamente a que me desvaneciera permanentemente? Nunca quise realmente que te desvanecieras, Isabella. Entonces, ¿qué querías precisamente de mí, papá? Permaneció en silencio durante un largo y doloroso momento, buscando una verdad que probablemente nunca había reconocido conscientemente. Quería que encajaras, confesó finalmente, las palabras espesas de vergüenza. En la vida específica y cómoda que había construido meticulosamente. En la nueva unidad familiar que Catherine y yo estábamos construyendo. Eras implacablemente terca, constantemente decidida a hacer las cosas a tu manera. Sinceramente, no sabía cómo controlar o manejar esa cualidad única. Así que, a regañadientes, me rendí por completo. Fue la declaración más cruda, honesta y dolorosamente veraz que me había hecho en mi vida adulta. Sé que esa es la verdad, dije en voz baja. Y esa es la parte que infligió la herida más profunda. No el hecho de que me alejaras, papá, sino el hecho de que simplemente dejaras de intentar incluirme. Roberta apareció a mi codo, con el abrigo sobre el brazo, listo para partir. Isabella. Miré a mi padre por última vez, al hombre que había lanzado el desafío, que había pasado una década fingiendo que yo era irrelevante. Siempre fui alguien de consecuencia, papá, declaré, mi voz firme y clara. Simplemente te faltó la visión para verlo. Y luego salí directamente por la puerta, dejándolo solo de pie entre las elegantes ruinas de su propia y devastadora suposición de toda la vida. La mañana inmediatamente posterior a la gala, me desperté en mi apartamento de Nueva York con una sensación peculiar y sin precedentes en mi pecho. No era la esperada oleada de triunfo ni el sabor amargo de la retribución satisfecha. Era algo profundamente más silencioso, algo que se sentía exactamente como la paz. Mi teléfono profesional había acumulado docenas de mensajes durante la noche. Ignoré cada una de las solicitudes. En cambio, preparé un café fuerte y me quedé en mi ventana, observando en silencio cómo la ciudad comenzaba su día laboral. Abajo, las calles estaban llenas de miles de personas anónimas, todas atrapadas en sus propias narrativas privadas. Pensé en la joven que había llegado aquí por primera vez hace 12 años. Había estado tan profundamente herida entonces. Cada logro posterior había sido impulsado parcialmente por esa herida persistente, una necesidad desesperada y feroz de validar su propia valía ante ellos. Pero de pie aquí ahora, finalmente entendí algo crucial. La ira inicial había sido un combustible necesario. El impulso agresivo por el éxito había sido absolutamente esencial. Pero la necesidad desesperada de demostrarles algo a ellos finalmente, irreversiblemente, había seguido su curso.
Mi familia ahora sabe la verdad. Pero el conocimiento en sí mismo no poseía el poder de sanar mágicamente esas viejas y profundas heridas. El éxito, por enorme que fuera, no podía borrar esos recuerdos dolorosos. Lo que podía cambiar, me di cuenta, era simplemente yo. Podía elegir dejar ir por completo la necesidad de su aprobación. Podía dejar de medir el logro de toda mi vida contra la vara de sus monumentales fracasos de imaginación. Podía finalmente aceptar que algunas relaciones familiares estaban fracturadas más allá de cualquier reparación significativa, y que esa profunda aceptación no era sinónimo de derrota. Podía finalmente ser verdaderamente libre. El portero me avisó de una visita no programada. Unos minutos después, un suave golpe sonó en la puerta de mi apartamento. Era Ethan. Parecía completamente deshecho. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro sin afeitar, y todavía llevaba la misma ropa arrugada de la gala de la noche anterior. ¿Puedo pasar, por favor?, preguntó, su voz agotada. Me hice a un lado y le permití entrar a mi apartamento. Entró en mi sala de estar y se detuvo de inmediato. Esto es hermoso, dijo, su voz completamente hueca. ¿Qué quieres exactamente, Ethan? Se volvió para mirarme. No pude dormir ni un guiño. Seguí pensando en todo lo que dijiste anoche, en cómo elegí conscientemente hacer las cosas más fáciles para mí en lugar de defenderte y apoyarte. Y tenías toda la razón. Se dejó caer en mi gran y cómodo sofá. Te fallé, Isabella. No solo esa noche, sino cada vez después. Sabía que era moralmente incorrecto, sin embargo, no hice nada para intervenir. Me senté en la silla directamente frente a él. ¿Por qué elegiste eso, Ethan? Porque era el camino de menor resistencia. Porque papá siempre me había favorecido claramente y yo estaba fundamentalmente aterrorizado de que si me oponía en tu defensa, perdería permanentemente esa protección. Me convencí de que eras una adulta, que eras resiliente, que eventualmente estarías bien. Se rió, un sonido corto y amargo. Resulta que estabas más que bien. Pero ese éxito innegable no cambia mágicamente el hecho de que abandoné a mi hermana cuando realmente me necesitaba. No voy a fingir que algo de eso está bien, declaré. Ni cómo fui tratada, ni los años que pasé creyendo verdaderamente que había sido permanentemente borrada. Pero tampoco voy a llevar más esa inmensa carga. No para tu comodidad, para mi propia liberación. He terminado definitivamente de permitir que ese fracaso de imaginación sea el capítulo final de mi historia. Ethan asintió lentamente. ¿Qué significa esa decisión para nosotros, Isabella, de ahora en adelante? Significa que no te odio. Tampoco te ofrezco perdón, no de la manera simple y ordenada en que la gente suele usar esa palabra. Pero estoy dispuesta a intentar algo completamente nuevo. Una relación que esté completamente desconectada del pasado. Solo dos personas profundamente imperfectas tratando de averiguar si queda algún remanente de una relación que valga el tremendo esfuerzo de salvarla. Me gustaría esa posibilidad, confesó. No creo que me la merezca, pero la deseo desesperadamente. Absolutamente no te la mereces. Tampoco yo merecía ser abandonada todos esos años. Pero estoy eligiendo ofrecerte esta frágil posibilidad de todos modos. Cuando Ethan finalmente se fue, me abrazó torpemente por primera vez en más de una década. Fue torpe y breve, pero innegablemente fue un comienzo. Me quedé en mi puerta y lo vi caminar hacia el ascensor, y sentí un cambio interno final y definitivo. La última pieza obstinada del rompecabezas se encajó en su lugar permanente. Había pasado 12 años de mi vida construyendo una realidad externa masiva e innegable que demostraba concluyentemente que mi familia estaba equivocada. Ahora, finalmente estaba lista para dedicar el resto de mi vida a construir una paz interna que no tuviera absolutamente nada que ver con ellos. Yo era Isabella Castillo. Había construido algo real a partir de la nada más que la negativa a desaparecer. Había sobrevivido a las mismas personas que deberían haberme amado más. La luz de la mañana se abrió paso sobre el horizonte de Manhattan, iluminando las motas de polvo que aún estaban suspendidas en el aire. La ciudad ya estaba en movimiento, ajena al drama que se había desarrollado la noche anterior y completamente indiferente a la paz que finalmente había encontrado. Cerré la puerta en silencio.
Una profunda quietud que me había costado toda una vida ganar.